¿o no? Sí se observa. Perfecto. Entonces ayer aprendimos cómo cargar datos o consultas, tablas, cualquiera es válido, son sinónimos, a nuestros archivos de Excel. Vimos un poquito el Power Query. La próxima semana vamos a profundizar en el Power Query, cómo hacer transformaciones de los datos. Y nos habíamos quedado que teníamos esta hoja de Annual CO2 Emissions, el análisis de CO2 y el promedio. Esto para algunos cálculos que vamos a hacer. Voy a borrar estos datos, recordando un atajo de Excel para seleccionar una cantidad extensa de filas. Si están en una tabla, simplemente darle Control Shift y luego hacia abajo y selecciona todas las filas. Si quiero seleccionar todas las columnas también, le puedo dar Control Shift y hacia la derecha sería en este caso. Con eso seleccioné mis 21.590 filas y voy a eliminarlo. Yo podría eliminarlos con la tecla suprimir del teclado. O sea, esta de aquí, ¿verdad? Pero lo correcto sería, para eliminar cualquier referencia a estos datos, desde inicio en celdas, darle eliminar. Eliminar celdas. Y me va a decir que desplaza las celdas hacia la izquierda, hacia arriba. En este caso no me importa porque no tengo datos abajo de esas celdas. Si yo tuviera datos abajo de la última fila, entonces esas celdas se desplazarían a la izquierda o hacia arriba. Aquí ya lo borré. Y vamos entonces a adentrarnos un poquito en las tablas y en las fórmulas también de Excel. En primer lugar, ayer mencioné que estos botones de aquí son botones de filtro y yo puedo filtrar mi información. Si quiero ver de un país o países en específico o de años en específico. Entonces vamos a hacer justamente eso. Espero estén también replicando en sus computadoras lo que vamos viendo. Pueden hacerlo después, auxiliándose de la grabación también, pero la gracia es que todos estemos participando aquí en vivo y aprendiendo. No duden en interrumpirme, ¿verdad? Si tienen alguna duda o algo que no les queda claro. Simplemente abran micrófono o mejor abran micrófono porque como estoy compartiendo pantalla se me dificulta un poquito ver el chat. Pero en fin, en este caso voy a querer filtrar la información por país. Vamos a buscar nuestro país, Honduras. Entonces yo puedo buscarlo aquí entre todos los países o ven aquí hay un cuadro de búsqueda. Puedo darle clic, se activa y busco lo que quiero. Honduras. Y ya me tira la búsqueda. Tiene todas estas filas. Están filtradas. Son mucho menos. Y tiene datos desde el año 1950. Ahora lo que yo quiero también va a ser filtrar por año. Voy a filtrar y voy a quitar este botón de seleccionar todo. Al hacerlo se quita toda la selección de años o de elementos en las filas de la columna. Y voy a seleccionar solamente años recientes. Voy a seleccionar desde el 2015 hasta el 2022, que es la última fecha que tiene esta tabla. Le voy a dar a aceptar. Ya tenemos más información filtrada. Básicamente todo esto. Y ahora esta información filtrada la quiero copiar en mi otra hoja, en la que dice análisis. Entonces simplemente selecciono toda la información. Vamos a darle clic derecho, copiar. Me voy a la hoja donde quiero copiar y en este caso en la celda A1 quiero copiarlo. Clic derecho entonces y podría darle pegar, pero como podrán observar o tal vez algunos ya estén familiarizados, hay varios tipos de pegado en Excel. Está el pegado normal. En este caso en Excel lo que pegaría sería todas las referencias de celdas, si hubiera cálculos en estas. También podemos pegar solamente los valores de las celdas, es decir, los valores numéricos.
Podemos pegar solamente las fórmulas para después alterar los valores. Transponer. Transponer se refiere a que las celdas, lo que está en elementos de fila se vuelve elementos de columna y viceversa. Lo que está en elementos de columna se vuelve elementos de fila. Podemos copiar pegar solo el formato de las celdas y pegar los vínculos en caso que tengamos sitios web. En este caso voy a pegar solamente los valores. Entonces nos tira todo esto. Voy a seleccionar mis datos y aquí en edición, no, en celdas, formato, voy a autoajustar el ancho de la columna. Y voy a eliminar esta columna código. En realidad no la necesito, entonces puedo seleccionarla y simplemente darle eliminar. Autoajustar ancho de columna una vez más. Y aparece esto. Bueno, voy a autoajustar el ancho de columna para que quede bien el encabezado, emisiones de CO2 anual. Y podrán observar, aquí está en notación científica, por alguna razón lo voy a cambiar a formato general. La columna país, la voy a dejar ahí, pero sabemos que para saber que es Honduras. Pero hasta ahora vamos a ejemplificar los otros ejemplos o los otros tipos de pegado que tiene. Voy a volver a copiar los datos. Pueden hacerlo con control C también, un atajo del teclado. Y vamos entonces a pegar ahora sobre las fórmulas. En este caso no hay fórmulas, pega lo mismo. Miren lo que pasa si yo le doy pegar, transponer, me da una vista previa. La columna 1 dice país y seguida por varios Honduras ahí. Si yo le doy transponer, se invierte. Entonces ya no es columna 1, sino sería fila 1 de la tabla, que tendría país, Honduras, Honduras y todo esto. Y lo demás. Esto es bueno cuando queremos invertir el orden de los datos. También puedo darle aquí, copiar, pegar aquí abajo en A11 y solamente el formato. No parece que pasa nada, pero en realidad esto tendría formato general, este formato general. Podría cambiarlo aquí a formato notación científica. Y si yo empiezo a escribir aquí en A11, ya me tira ese formato, observen. Y lo voy a cambiar, formato general una vez más. Y entonces vemos que hay varias formas de copiar. ¿Para qué extraje esta información? Bueno, puedo hacerle un análisis y podría graficarla también. Ya vamos a empezar a ver gráficos. Pero lo que quería que observáramos era la funcionalidad de las tablas y la facilidad que tienen para filtrar información. Como ya les dije, en diseño de tabla podemos cambiar el estilo y también insertar incluso segmentaciones de datos. Volviendo a la hoja donde estaba, solamente pegué los valores. Entonces estos no tienen formato de tabla. Podría darles formato de tabla si quisiera. En este caso no lo voy a hacer. Y podemos también mover las celdas una fila hacia abajo. Y esto lo voy a hacer para dejar aquí una especie de encabezado. Voy a eliminar esta columna. Voy a volver a autoajustar el ancho de la columna. Y ahora estas dos celdas de aquí las voy a combinar. ¿Cómo hago esto? Aquí en el apartado de alineación, observan este icono, combinar y centrar. De esa manera tenemos aquí una sola celda hecha de dos. Y aquí voy a escribir emisiones duras del 2015 al 2022. Vamos a autoajustar también el ancho de la columna para que lo abarque todo. Parece que no funcionó. Voy a manualmente ajustarlo. Ya lo tenemos así. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí con estos métodos de
Copiar y pegar con las tablas y con los filtros. ¿Todo claro, Carlos, Lilia, Angélica? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, entonces ahora quiero analizar gráficamente estos datos. También quiero sacar algunas medidas. Fíjense bien, cuando yo selecciono estas celdas, voy a seleccionar solamente los valores numéricos de emisiones de CO2 anuales. Puede ser cualquier tipo de dato, pero lo que me interesa es esto. Y observen que en la esquina inferior derecha de la selección aparece este recuadro, este icono. Este es el icono de análisis rápido. Me permite obtener ciertas métricas de los datos seleccionados. Puedo ponerle una barra de nivel, una escala de color y otras. Puedo insertar gráficos rápidamente desde aquí. Uno de columnas, por ejemplo, uno de barras, líneas, dispersión, incluso circular o más. Y también puedo hacer totales. ¿Qué tal si yo quiero sacar la suma total? Las emisiones desde 2015 hasta 2022, el promedio, algún recuento. El recuento se refiere al número de filas. En este caso son 8 datos en 8 filas. O un porcentaje del total. Obviamente sería un 100% si estoy tomándolo todo como 100%, la suma de todo esto. Y como podrán observar, estos iconos de sumar, promedio, etcétera, tienen una línea azul aquí que se refiere a un resultado en una fila, en una columna. Mientras que aquí, si yo sigo dándole, en estos otros iconos que son exactamente lo mismo, sumar, promedio, etcétera, lo afecta o tira el resultado por columnas. En este caso, sumar no me tira nada porque estoy seleccionando solamente esta, 110.347.979. Entonces solo suma un dato. Y aquí está el resultado en negrito. Básicamente los que tienen iconos amarillos son resultados que afectan filas, mientras que los que tienen icono azul son resultados que afectan columnas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo suma aquí, le voy a dar clic, básicamente va recorriendo toda la selección. Suma a este, luego el siguiente, hasta el final. Y observen que en la barra de fórmulas, que es esta de aquí, arriba, ya aparece relleno. La fórmula necesaria para calcular esa suma. Simplemente sería la función suma en el rango de B3 a B10. Entonces, esto también yo lo pude haber hecho perfectamente escribiendo suma y seleccionando mi rango. Lo da en formato científico automáticamente. Yo puedo dejarlo en general. Es un número grande. Podría ponerle aquí total. Vamos aquí a ponerle promedio también. Entonces, vamos a utilizar dos funciones. La buena práctica sería venir aquí a la pestaña fórmulas e insertar una función o buscarla por categorías. Por ejemplo, total, ocupo una suma. Eso me suena como que son funciones matemáticas o trigonométricas. Entonces busco. Y si ustedes desplazan el cursor en alguna de estas funciones, les da básicamente lo que puede hacer. Por ejemplo, esta ABS devuelve el valor absoluto de un número. O esta log me devuelve el logaritmo de un número en cierta base. Buscamos y abajo está suma.
Entonces suma todos los números en un rango de celdas. Si yo le doy clic, va a aparecer un nuevo recuadro con los argumentos de la función. Entonces aquí puedo seleccionar un rango de celdas, dándole clic a este icono de la flecha para arriba, que me permite seleccionarlo con el cursor. Puedo seguir seleccionando aquí más números si quiero, si lo necesito. A veces pueden hacer sumas de celdas que no estén adyacentes. Imagínense que quiero sumar esto con esto. Tendría que hacerlo así. Y no tengo nada, entonces lo voy a borrar. Aquí abajo me da una breve descripción de qué es cada argumento y también me da una vista previa del resultado. En este caso va a sumar los números que están contenidos en la celda B3 a B10 y el resultado sería este número. Entonces le voy a aceptar. La ventaja de hacerlo así es que si yo tuviera algún error, ya podría visualizarlo y corregir el resultado. Ahora, respecto a promedio, les pregunto a ustedes qué categoría se les viene a la mente a ustedes cuando estamos viendo esta función promedio. ¿Será una función lógica? ¿Será una función de búsqueda y referencia, de fecha y hora? Los escucho. No lo he hecho, pero no sería una función estadística. Correcto, Dilia. Buscamos en estadística. Estaría aquí, mire, promedio. Y como podrán observar, hay varios promedios. Está este promedio, esta función promedio.si, que esta sería una especie de función condicional. Y el promedio que está sacando es la media aritmética. La media aritmética clásica que nos enseñan al principio de estadística. También este promedio sí conjunto. Podríamos profundizar en estas, promedio sí o promedio A. Pero vamos a utilizar para este ejemplo sencillo solo la que dice promedio. Entonces selecciono mis números, en este caso van a ser siempre los datos de 2015 hasta 2022 de las emisiones. Y luego el resultado sería este número. 10.362.814,75 toneladas, me parece que es esto, de CO2. Entonces ese sería el promedio respecto a los datos generados para Honduras. Voy a ir dándole formato a esto, autoajustando el ancho de columna. Vamos a centrarlo todo. Y le vamos a dar un borde. Todos los bordes. Vamos a poner el resultado en negrita. Este total y promedio también. Y básicamente esto. ¿Qué otra medida podríamos sacar? Bueno, vamos a ver medidas estadísticas. Podríamos sacarle la desviación estándar a estos datos. Desviación estándar, pues la encontramos en la categoría de funciones estadísticas. Y sería esta de aquí, desviación estándar, y tenemos dos, desviación estándar de una muestra, desviación estándar de una población. No voy a ahondar en el concepto estadístico, ¿verdad? Pero hay una diferencia, una muestra es algo representativo de la población, mientras que la población sería el total de, de datos o bueno, puede ser habitante, puede ser que estamos evaluando cosas así con estadística. Entonces vamos a ponerlo como desviación estándar de una muestra. Simplemente selecciono como argumento los datos del 2015 al 2022. Le doy a aceptar y nos da este valor. Aquí voy a poner desviación estándar. A ponerlo en negrita con esto de aquí, con el borde, y vamos a autoajustar todo, el ancho de columna y a centrarlo todo.
Si se fijan, yo lo estoy haciendo así como bien rústico, a mano. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con una tabla? Para esto solo voy a copiar los datos aquí. Bueno, solo voy a copiar estos, los originales. Los voy a pegar aquí, los valores. Y si yo le doy formato como tabla, si yo escribo otra fila aquí, por ejemplo, otro año, ya se le aplica automáticamente el formato que tiene la tabla y forma parte de la tabla. Obviamente este dato es inventado. Puedo eliminar este dato también. Ya no forma parte de la tabla. Lo mismo, si yo escribo aquí otro encabezado, por ejemplo, temperatura promedio, algo así, se me forma otra columna con el formato aplicado de la tabla. Entonces, esa es la ventaja también de estar trabajando con tablas, además de los botones de filtro. Por lo pronto voy a eliminar esta tabla y para eliminarla, no es como las celdas normales, que yo vengo aquí y le doy a eliminar las celdas. Podría hacerlo, pero tendríamos que irnos a diseño de tabla y podríamos convertir en un rango de celdas. En diseño de tabla, apartado de herramientas, convertir en rango. Y ahí básicamente ya no tiene formato de tabla. ¿Cómo lo sé yo? Cuando yo desplazo mi cursor en alguna de las celdas, no aparece ya en la cinta de opciones el herramientas de tabla, que sería este, diseño de tabla. Y no me aparece tampoco en los encabezados los botones de filtro. Entonces ahí ya, después de haberlo convertido en un rango, puedo venir y eliminar mis celdas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguno de los presentes estará trabajando esto así en vivo en su computadora? Me dice si le dio los mismos valores. Debería darle los mismos. Estamos usando los mismos datos al final. Una pregunta, ¿esos datos iniciales con los que comenzó la tabla están en una carpeta que usted mencionó ayer que va a estar poniendo la información o hay que estar Correcto. transcribiéndolo? No, no vamos a hacer eso. Vamos a descargar los datos e importarlos. Mm. Usted, bueno, se vio la grabación de ayer, dile. Sí, lo de la carpeta. Sí, bueno, sí, aquí está data, tiene acceso. Sí, Sí, entonces aquí solo los descarga. Ya cuando los descargue, simplemente en Excel usted le da en datos, obtener datos. Luego de un archivo, porque es un archivo lo que les mandé, y selecciona la opción correcta. En este caso sería de archivo de texto o CSV, ya que aquí estamos utilizando un archivo .csv, que es un archivo separado por comas. Entonces usted lo carga y le va a aparecer una vista previa y el Power Query. Le da a transformar datos, le va a aparecer el Power Query. Y bueno, en este caso hicimos ciertas transformaciones. No sé si eso ya lo vio usted en la grabación. no, todavía no he visto la grabación, te lo estuve leyendo los chats. Sí, bueno, así sería. O. 嗯。 sea,
Ah, ok. Yo lo que hizo fue filtrar Honduras del 2015 al 2022 para la información. Sí, correcto. Pero lo hizo directamente desde el archivo descargado. Ok. Confírmenme algo, por favor. ¿Se escucha bien o escuchan interferencias cuando hablo? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha como que al fondo están taladrando algo? No, fíjese que no se escucha. Ah, bueno. Pero le preguntaba a usted, Dilia, o sea, usted abrió el archivo, ya lo descargó, me imagino. Ahorita estoy entrando a la carpeta. Sí. Básicamente es eso. Usted cuando ya lo tenga, descárguelo. Y lo tengo yo, por ejemplo. Y en un libro nuevo de Excel, le da aquí en datos, obtener datos de un archivo y archivo de texto CSV. Esto lo repito para todos y también queda para que quede registrado en la grabación, si quieren volver a ver esta clase. Y de ahí, entonces, usted le va a salir una tabla con 21.000 filas. Entonces, ahí lo único que tiene que hacer es filtrar país, Honduras nada más, y del año 2015 a 2022. Luego esos datos los va a copiar a una hoja nueva y ahí pues le va a dar el formato que menciono. ¿Todo claro? Sí, ahorita lo estoy haciendo. Sí. Permítame un momento nada más. Ya volví. Ahora entonces vamos a insertar un gráfico para estos datos. Entonces voy a la pestaña de insertar y primero voy a seleccionar mis datos con el encabezado año y emisiones de CO2 anuales de 2015 a 2022 y me ubico en el apartado gráficos y aquí viene bueno, una cuestión de interpretación sobre cómo visualizar los datos. Así, de buenas a primeras, o como dicen, de ojo a ojo de buen cubero, ¿qué gráfico ustedes pondrían en su opinión? O sea, ¿qué gráfico le vendría bien estos datos y por qué lo elegirían ustedes? Les pregunto. No hay respuestas malas. De barras, no. Correcto, sí, de barras. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿O estamos todos de acuerdo? Pensamos lo mismo, de que tiene que ser un gráfico de barras el que represente estos datos. ¿Los demás están escuchándome o realmente están en clase? Yo le estoy escuchando, ingeniero. Mire, tengo una pregunta. Sí, dígame. Acabo de abrir el archivo
que envió ahí de dataset, Sí, sí. pero no me aparecen estas tablitas así como usted la tiene. Usted estuvo en la clase de ayer, ¿verdad? No, no me aparece este archivo. Me aparece un archivo. Este de aquí. Sí, sí, pero es que casi no estuve muy atento. Pero ¿por qué no estuvo atento? Por eso les pregunto también si realmente, porque puede ser que estén en el trabajo y bueno, ahí ni modo, las interrupciones, pero hay que estar atentos. Es que como ayer no, nos convocaron a una reunión, entonces estaba ahí entre la reunión y la clase. Sí, bueno, en su caso, si es una reunión o algo así, yo, bueno, y en mi experiencia también, yo preferiría estar atento en la reunión y me excuso en el curso. Total, sería algo justificable. Es una reunión del trabajo. Ah, ok, Y después me pongo al día con la está bien. grabación. Sin embargo, voy a repetir lo que vamos a hacer. Quedemos algo en claro. Este archivo que les mandé aquí, ustedes lo descargan a su computadora y esta es solo la fuente de datos. Yo este archivo no lo voy a tocar. Lo voy a importar a otro libro de Excel vacío, nuevo. Porque mire, por ejemplo, si yo lo abro, me lo abre Excel, pero observe el icono que tiene, como una A. No parece un libro de Excel ordinario. Entonces, si yo lo abro, tal vez no se está. Sí, aquí está. Si yo lo abro, yo tengo los datos de esta forma. Son 21.000 filas, como 30.000 filas. Y observe que los datos solamente están en la columna A. Si yo me, eh, si yo me desplazo a la columna B o a la celda B1, ya no hay datos. ¿Cómo lo compruebo? Aquí está en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas yo puedo comprobar el contenido de mis celdas en Excel. Pero mira aquí hacia abajo, son 30.000 filas las que tengo de puros datos. Y básicamente es un archivo CSV, que CSV significa Comma Separated Values. En español, valores separados por comas. Esa es la gracia de estos archivos, que toda la información está separada por comas. Entonces yo cuando lo cargo a un libro nuevo de Excel, este archivo, que es una fuente de datos, va escaneando los datos y va diciendo, por ejemplo, aquí tengo entity, sigue una coma. Entonces dice, en esta coma tiene que haber una separación entre columnas. Entonces ya dejaría entity en una celda, code en otra celda, etcétera, para tener los datos como los tengo aquí. Solo que aquí están filtrados. Entonces, repasando, este archivo no lo vamos a tocar porque es una fuente de datos. Lo que sí voy a hacer en un libro nuevo, y eso lo expliqué ayer, ¿verdad? Un libro nuevo, me voy a datos y luego obtener datos. Luego desde un archivo. Y entonces aquí es donde varía la fuente de mis datos. En este caso, el archivo es un archivo de texto o de tipo CSV. Por lo tanto, voy a seleccionar esta opción. Si yo les hubiera pasado un archivo de Excel, ustedes hubieran seleccionado desde un libro de Excel. Se entiende, ¿verdad? Hay distintas fuentes. Hay fuentes más avanzadas como las bases de datos. El procedimiento es análogo, es decir, es el mismo. Yo selecciono mi fuente, lo busco en mi computadora, en este caso yo lo tengo en descargas, fácil de ubicar, selecciono y le doy importar. Cuando hago eso, me va a aparecer este recuadro con una vista previa de los datos. Ya vimos que el archivo tiene como 30.000 filas y aquí solo me aparecen como las primeras, no sé cuántas hay aquí. Podemos darle cargar o podemos darle transformar datos. Una buena práctica, o sea, algo deseable cuando estamos trabajando con Excel, es transformar los datos. ¿Por qué me interesa transformar los datos? ¿Qué tal si mi fuente de datos tiene celdas o filas de datos o columnas de datos con datos vacíos o datos que son ceros donde no me interesa que sean ceros? Eso implica cierto error.
o una interferencia en los análisis que quiero hacer con mis datos. Por eso es que los transformo. Esto me va a abrir esta nueva ventana llamada Power Query, donde voy a transformar mis datos, eliminar duplicados, borrar columnas si es necesario, transformar columnas. Medio lo introduje ayer, ¿verdad? Y entre el lunes también el Power Query, muy por encima, porque conforme vayamos avanzando en el curso vamos a ver un poco más de funciones del Power Query. Hasta aquí me sigue Alex y los demás. Mire, ingeniero, yo estoy en Excel, pero en mi versión creo que es la anterior, que Ujú. no me aparece la opción CSV, sino que me aparece diferente. Entonces me dice si es de Access, desde web, desde Eh, texto, desde otras fuentes, y otras po- fuentes me tira como 5 opciones. ¿Podría mandarme captura de eso para Sí, ver qué se puede hacer? Sí. ya le mando captura. Los demás me siguen. Está claro esto. Esto es como lo básico, ver cómo cargar datos a Excel para luego hacer análisis con las distintas fórmulas. Creo que Alex había abierto su micrófono, no sé si iba a decir algo. Ah, la captura la mandó por Telegram, dile. O Ya se la mando, ahorita la saqué. Por aquí la voy a mandar, creo. perfecto, mejor por aquí. Sí. Ah, sí, aquí la mandó, vamos a verla. Ah, desde otras fuentes. En su caso, dele desde texto y busque el archivo donde lo tiene descargado. Ah, ok. Sí, es que este formato CSV no es un formato de Excel en sí. Excel tiene la capacidad de abrir estos archivos, pero el formato CSV es parecido a un formato de texto en una columna nada más y es un formato universal. Ustedes entran a páginas o bases de datos en línea, van a ver que si quieren descargar los archivos, generalmente se los va a tirar en formato CSV. Mire que permítame, no se tomó la que hice ahorita. Sí, Que es lo que me aparece después de seleccionar? Me aparece otra cosa después de seleccionar. Ya lo mando. sí. Eso es lo que me aparece después de seleccionar de texto. Pero antes de eso, usted seleccionó el archivo CSV, me imagino. Sí, pero sí, a mí me aparece como que si fuera Excel, no me aparece como CSV. Y después se me abre esto. Sí, bueno, ahí, ¿qué versión de Excel tendrá usted? No sé si los demás les apareció algo así. Si me pueden confirmar, por favor. Pero esto ahorita lo podemos ver así. Lo voy a abrir en... Básicamente, esa versión de Excel lo que le dice es esto. Vamos a cerrar aquí nada más. En el libro 1.
Voy a cerrar, no voy a guardar esto. Entonces voy a abrir el archivo. Básicamente lo que tiene que hacer usted ahí, Dilia, es, mire que yo seleccioné todas las filas ahorita. Sí. Usted no tiene que hacer eso. Usted selecciona el archivo y se le abrió ese recuadro. Ese recuadro ustedes también lo pueden encontrar en la pestaña Datos, siempre, y en la herramienta Texto en columnas. Entonces, usted tiene este cuadro, mire, Dilia. Ah, es lo que me aparece ahorita. Ujú. Sí. Entonces, es como un paso extra nada más para importar los archivos. Si pueden ser datos delimitados o de ancho fijo. Hay que conocer la diferencia. Datos delimitados son datos que están delimitados con caracteres como comas o tabulaciones que separan campos. De ancho fijo es otra cosa, entonces vamos a elegir delimitados, le damos siguiente, y aquí me dice cuál es el separador, y selecciona el separador. En este caso el separador es una coma, por eso CSV, coma separated values. Cuando yo le doy Mm. coma, mire, me va dando una vista previa de la separación, me va a dar 4 columnas, que son las mismas que Ah, tenía. sí, sí. Entonces le doy siguiente y le doy finalizar. Y eso dividiría mis datos. Ahora, cuando usted ya los tenga divididos, manda una captura también. A ver si, o dígame si le aparecen así o le aparece en formato tabla con los botoncitos de filtro. Ya, fíjese que ya me aparece en formato de tabla, ya se lo envío. Ah, no, sí, a usted debería aparecerle así porque usted lo está importando el archivo. Como usted pudo notar, yo en este caso yo no importé el archivo. Yo me metí al archivo fuente, que sería este archivo CSV, y puse la Ajá. herramienta texto en columnas. Pero esta versión de Excel, como es un poquito más nueva, me parece, me permite ya de un solo cargar los datos en Power Query. Lo que me lleva también a preguntarle, Dilia, ¿tendrá Power Query su versión de Excel? Fíjese que no sé, es que fíjese que esa versión de Excel que usted tiene, yo la tengo desde la computadora de la universidad con el correo institucional, Sí. pero fíjese que ya abriéndola desde mi computadora me aparece esta versión. Ah, pero aquí miro que los datos no tienen formato de tabla, Dilia. Están, como Sí. se dice, planos. Ah, ok. Déjeme revisar cómo, porque lo hice como vi las instrucciones. Sí, no, o sea, está bien. Lo que pasa es que como es texto, lo deja ahí plano. Entonces, ahí lo único que faltaría hacer sería lo siguiente: que usted seleccione todas las filas y todas las columnas. Ajá. ¿Cómo la selecciono sin estar arrastrando así? Ya lo mencioné, le atajo el teclado. Simplemente presione Control y Shift en su teclado y luego apriete la tecla de abajo con Control y Shift presionado. Eso va a seleccionar todas las 30.000 filas del archivo. Y luego Control, ¿cuál dijo? Control Shift, Ah, ok. Control Shift. En este caso sería, bueno, aquí lo estoy proyectando. Control, ¿verdad? Y Shift. Está aquí, en algunas teclas así, mayúsculas, es el Shift. Y después le da la tecla de abajo para que seleccione todo. Ajá. Entonces ahí tendría que seleccionar solo la primera columna. Para seleccionar las demás columnas, vuelvo a presionar Control Shift y ahora apriete la flecha que apunta hacia la derecha. Eso le va a seleccionar todas las otras columnas. Vuélvalo a hacer para yo quiero ver bien. Sí, eh, en el principio de los datos, que usted los importó desde A1, dele Control Shift hacia abajo y luego siempre presionado Control Shift, dele hacia la derecha. ok, voy a intentar. Una vez más lo voy a repetir para todos. Voy a darle Control Shift. Se mira, ¿verdad? Que tecla estoy poniendo en el Ajá, teclado. Le doy sí. hacia abajo
y luego hacia la derecha. Sí, mi teclado es diferente. El Shift y el Control están al par. Arriba está el Shift y abajo está el Control. Sí. No sé si tengo que presionar el otro Control. No, no. La tecla control de toda la vida. Logró llegar hasta aquí, tener las 4 columnas y las 30.000 filas seleccionadas. No. Eh, No, porque es que no me funciona. Yo lo hago y no, solo selecciono lo primero, pero no. sí, una vez más. Vengo aquí, control shift hacia abajo. Y luego, mire mi teclado, a pesar de que sea diferente. Ujú. Tengo siempre control shift y presionado. Y le doy hacia la derecha. Y así selecciono todo. Pero básicamente usted está seleccionando el lado izquierdo y se marca también de los otros dos lados, de la derecha, ¿verdad? Sí, voy de izquierda a derecha. Ah, ok. No, me refiero al teclado, que en el teclado se ponen en azul 4 teclas aquí, pero usted realmente solo está presionando las del lado izquierdo, no los dos control. Sí, así es, solo las del lado izquierdo estoy presionando. Pueden ser las del lado derecho también, si prefiere, pero sí, aquí es que este es un teclado en pantalla, entonces por eso selecciona todo. Ah, ok. ¿Logró hacerlo? No, no sé, no sé si es porque este teclado es diferente. Sí, es que el teclado puede ser diferente, pero Control Shift todos los teclados tienen, entonces, Sí, no sé si es que está bloqueado algo aquí, alguna función que no. si no, pues intente con el control del lado derecho o algo así. ¿Con O el cuál? Shift, el control del lado derecho si lo tiene su teclado. Ah, ok, voy a intentar, sí, yo Sí, tengo a este de la aquí, derecha. Control Shift, como sea, pero la instrucción queda, ¿verdad? Control Shift hacia abajo y a la derecha. Ajá. Sí. Básicamente usted selecciona todo, Dilia, para después venir aquí a inicio Ajá. y darle formato como tabla. Le va a decir dónde están los datos de la tabla, ya los tiene seleccionados usted y selecciona la opción, la tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar. Y aquí está como tabla con los botones en filtro, donde yo puedo filtrar mi información. Buscar Honduras Ujú. y buscar los años, que simplemente voy a seleccionar los años del 2015 a 2022. Básicamente es. Sí, a mí no se me seleccionan de un solo las de la primera columna, así como cuando uno presiona control E y todo se selecciona. No se me Sí, selecciona. extraño. Intente ahí más tarde, tal vez, o escríbame si tiene problemas con eso a lo largo del día, sí, para Sí, solventar. voy a ver también Sí, cómo puedo hacer. sí. Los demás, está claro esta parte. Todo claro. Perfecto. Entonces, hoy vimos ya. Ah, bueno, faltaba lo del gráfico. Les dije que tenemos que seleccionar los encabezados primero y los datos en cuestión. Como solo Dile respondió, asumo que todos los demás también están de acuerdo de que en poner un gráfico de barras o de columnas. Entonces vamos a utilizar este gráfico. Creo que entre de barras y líneas, eh, Sí, alguno de estos dos creo yo que, no sé. puede ser uno de línea también. Por ejemplo, vamos a poner uno de línea.
En este caso voy a seleccionar las emisiones, el gráfico de línea. Hay varios estilos. Mira, está la línea 2D, una línea apilada, con puntos, con los puntos. En este caso lo voy a dejar con los puntos, con marcadores. Y hay que darle formato a este gráfico. En primer lugar, en el eje Y tenemos las emisiones, pero en el eje X, ¿qué tenemos? Estos números no los años. Hay que cambiar eso. Entonces observen que cuando yo le doy clic al gráfico, se me aparecen dos nuevas opciones en mis distintas opciones. Aparece diseño de gráfico y formato, cada una con sus funciones respectivas. Entonces, diseño de gráfico, básicamente el apartado visual. Si quiero cambiarle ahí, hay varios temas, miren, de los gráficos. Y agregarle elementos. Eso lo vamos a ver más a detalle mañana. Podemos cambiar colores, dar elementos de gráfico. Y el formato, y aquí es importante. Aquí me equivoqué. Vamos a darle control Z. Ahí está. También observen que cuando yo le doy clic al gráfico, se resaltan en un recuadro de color los datos que conforman ese gráfico. Esto es importante porque yo podría incluso moverlos, miren, y alterar el gráfico. Ahora, como les dije, tenemos emisiones en el eje Y, está bien, pero aquí está mal. No tengo los años respectivos. Entonces vamos a la opción seleccionar datos en diseño gráfico. Y básicamente esto me permite seleccionar o cambiar el rango de datos del gráfico. En este caso es este rango, series 1. Yo lo puedo modificar, cambiarle el nombre, por ejemplo, CO2, Honduras. Y en el eje horizontal vamos a seleccionar como rango los años. Le damos a aceptar y ya queda de esta manera. Pues ya tenemos un gráfico para representar nuestros datos y lo que les preguntaba, en su opinión, ¿qué gráfico ustedes considerarían que es mejor para estos datos? Dijo Dilia, un gráfico de línea puede ser o un gráfico de columnas. Ambas opciones son válidas. Sin embargo, esto se los preguntaba como para ir ahí pensando en ese criterio, cómo visualizar mis datos. Y el criterio es, si mis datos están representados en el tiempo, es decir, pero son muy extensos, imagínense, por ejemplo, datos de un sensor de temperatura que mida la temperatura de un cuarto 24/7 y que mida la temperatura cada 5 minutos. ¿Cuántas veces en el día va a medir esa temperatura? Varias, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando los datos sean muy extensos y variables en el tiempo, lo más correcto sería un gráfico de línea para que se mire mejor la curva o la tendencia de los datos. Cuando son pocos datos y tienen categorías precisas, o sea, como por ejemplo aquí son pocos años, cada año es una categoría, pero imagínense que esto represente más bien, imagínense que sean las ventas de una tienda y aquí esté por categoría, se vendió tanto en alimentos, se vendió tanto en electrodomésticos, quedaría mejor con un gráfico de columnas. Entonces, para datos así categorizados, quedan mejor los gráficos de columnas y para los datos en el tiempo extenso, quedan mejor los gráficos de línea. Hay otros casos excepcionales, como por ejemplo, si estoy queriendo visualizar datos de una encuesta, que las respuestas solo son sí o no, pues está mejor gráficos circulares. Y si son datos experimentales, es decir, que no tienen alguna relación aparente, aparecería mejor un gráfico de dispersión. Todo esto lo estoy mencionando, pero al final de la semana les voy a mandar unas diapositivas que les pueden servir de guía para lo que hemos visto en la semana respecto a los conceptos de Excel. La subiría a la carpeta de Drive que yo les compartí. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna consulta, ya para terminar, ya que sí estamos finalizando. Sí, solo que me recuerde, después de que yo logre seleccionar todo, a qué pestaña me tengo que ir para darle formato de tabla. Váyase a inicio Ajá. y en inicio
busque una función que dice dar formato como tabla. Está bajo el apartado estilo, me parece. Ah, sí, ya lo vi, sí. Correcto. Y ahí solo selecciona un estilo, le da aceptar y ya tiene su tabla Ah, elaborada. ok. Mm, sí, ya. Sí, Gracias. listo. Bueno, entonces si no tienen dudas, quedamos pendientes. En la noche les subo la grabación. El día de mañana o a más tardar el viernes les mandaré las diapositivas de esta semana. Y también pendientes en el grupo de Telegram mañana, porque ya después de la clase podríamos ir pensando en la tarea que van a presentar. Dígame, Alex. Una pregunta respecto a las grabaciones. Sí, Esas las está subiendo el link en el grupo de Telegram. sí, en YouTube. Y que no lo he visto. Búsquelo ahí, si no se lo va a mandar. Pero vamos por hoy nos quedamos aquí. Mañana seguimos Por platicando favor, de sí, eso y doy mándalo. instrucciones. Sí, sí, entonces nos vemos el día de mañana. Ok. Pasen